Estás viendo una fotografía tomada por Kent Whitaker a su esposa y dos hijos, Kevin, Patricia y Bart. Esta es la familia Whitaker, quienes están teniendo una cena en celebración por la graduación de Bart, el hijo mayor de 23 años de los Whitaker. Como puedes apreciar en la foto, la familia estaba feliz celebrando el logro del mayor de los Whitaker. A Bart incluso se le regaló un muy caro Rolex en honor por su logro. Pero lastimosamente, solo horas después de esto, una tragedia cambiaría completamente a la familia Whitaker. Tras terminada su cena, la familia dejó el restaurante y se dirigió hacia su casa. Apenas llegar a la casa y abrir la puerta principal, la familia de cuatro se vio frente a frente con un hombre desconocido con una pistola en su mano. El hombre soltó 4 disparos dándole a todos los miembros de la familia. Kent y Bart lograron sobrevivir al ataque, pero desafortunadamente Patricia y Kevin no corrieron con la misma suerte y murieron en aquella fatídica noche. El patriarca de los Whitaker, Kent, devastado y enojado tras perder a la mitad de su familia, le ordenó al detective de homicidios Marshall Slott que hiciera todo lo posible por encontrar a quien sea que haya asesinado a su esposa e hijo. En primera suposición, el caso se veía claro. Un ladrón se metió a su casa a robar y fue sorprendido por la familia dueña, a quienes disparó en un acto de pánico. Pero cuando el detective Slott se encargó del caso e interrogó a Bart, fue cuando las cosas comenzaron a tomar un giro muy oscuro. Bart aseguró que el incidente ocurrió cuando la familia volvía a casa después de tener una cena en celebración por su graduación. Pero el detective y sus informantes encontraron que Bart les mintió a ellos y a su familia sobre haberse graduado. De hecho, encontraron que Bart se había saltado muchas clases y dejó de asistir a la universidad desde hacía ya bastante tiempo. Esto llevó al detective Slott a tener una sospecha que mientras más investigaba y encontraba evidencia, se hacía más y más fuerte. Por ejemplo, cuando el detective y su equipo investigaron la escena, se dieron cuenta que la historia del ladrón que fue sorprendido no tenía mucho sentido, y es que entre otras cosas el ladrón no había tocado ningún artículo de valor de la familia. Para hacer las cosas más extrañas, se descubrió que el arma con la que se cometió el crimen era una pistola de la misma familia Whitaker. Ya a este punto las sospechas del detective se hicieron muy fuertes. Esto no se trataba de un robo que salió mal, sino de un asesinato intencionado. Todo se culminó cuando unos pocos días después, el detective recibió a un joven que aseguraba tenía información vital para el caso de la familia Whitaker. El joven se reunió con el detective y le confesó que él era un amigo de Bart y que Bart le había pedido años atrás si lo podía ayudar matando a su familia para así poder quedarse con su herencia de más de $1 millón. A pesar de lo retorcido y choqueante de aquella información, ya era claro que Bart había planeado el asesinato de su propia familia. Pero antes de que la policía pudiera detenerlo y apresarlo, Bart ya se había dado a la fuga. El joven se robó $7,000 de la casa de su padre y se mudó a un pequeño pueblo en México, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde vivió por 17 meses, hasta que Rudy Ríos, un amigo que lo ayudó a cruzar la frontera, lo delató con la policía luego de que se hiciera una recompensa de $10,000 por revelar su paradero. Las autoridades mexicanas lo deportaron y Bart fue entregado con la policía de Estados Unidos. Se reveló que Bart había hablado con al menos 5 personas para pedirles que asesinaran a su familia antes de contratar a un sicario para hacer el trabajo. Bart fue detenido en 2007 y sentenciado a pena de muerte por el estado de Texas. Los fiscales que acusaron a Bart lo calificaron como un verdadero sociópata y manipulador de la verdad, y defienden su decisión de darle el más severo de los castigos. Sin embargo, la ejecución está en entredicho, pues el padre de Bart, Kent, el único sobreviviente del ataque, ha liderado durante este tiempo una campaña para que su hijo se le conmute la pena de muerte a una cadena perpetua. Kent insiste en que será él el quien sufra más con la muerte de su hijo, y critica que la ley en Texas que protege los derechos de las víctimas no se está cumpliendo en su caso. Kent asegura: "A veces las víctimas como yo quieren clemencia y no venganza. Bart es el único miembro vivo de mi familia". Los que saben de la cultura asiática saben muy bien que China no se lleva bien con Japón, por no decir que simplemente odian a los nipones. La mala relación que tienen estas dos naciones es una que nosotros los occidentales nunca llegaremos a entender. Y no creas que este recelo es por algo muy trivial, para nada. En realidad los chinos tienen una muy fuerte razón para llevar décadas y décadas de amargura hacia Japón.
El gran motivante detrás del conocido sentimiento antijaponés es sin lugar a duda el turbio suceso ocurrido el 13 de diciembre de 1937 en Nankín, al que ahora se le conoce mejor como la masacre de Nankín, uno de los episodios más terribles, abominables y controvertidos de la historia en todo el continente asiático. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras haber ocupado Shanghái, Suzhou y Hangzhou, el ejército de Japón se dirigió hacia el norte, a la que en aquel entonces era la capital china, la ciudad de Nankín. El gobierno chino, encabezado por Chiang Kai-shek y los comandantes del ejército nacionalista chino, abandonaron la ciudad antes de la entrada del ejército nipón, dejando atrás a miles de soldados chinos atrapados en la ciudad amurallada. Muchos de ellos se quitaron sus uniformes y escaparon a la llamada zona de seguridad preparada por los residentes extranjeros de Nankín. Numerosos occidentales se encontraban viviendo en la ciudad, sea por razones comerciales o bien viajes en misiones nacionales con distintos grupos religiosos. En el momento en el que el ejército japonés comenzó a lanzar ataques aéreos sobre Nankín, la mayoría de los occidentales y todos los periodistas regresaron a sus respectivos países, exceptuando a 22 personas, entre ellos el empresario alemán John Reif, quien prefirió permanecer en la ciudad y formó el Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nankín, un complejo preparado para los extranjeros, el cual el ejército japonés no podía traspasar ni bombardear. Los nipones respetaron hasta cierto punto la zona de seguridad. Ningún proyectil impactó aquella parte de la ciudad. Solo unas pocas personas fueron asesinadas dentro de aquella parte de la ciudad, la mayoría por balas perdidas. Pero las atrocidades que se cometieron en todo el resto de la ciudad resultaron terriblemente peores. Tras la ocupación el 13 de diciembre de 1937, el ejército japonés se dedicó por 47 días a realizar una sangrienta masacre inhumana contra el pueblo chino. En 6 semanas, un total de 300.000 militares y civiles chinos fueron colectivamente asesinados a tiros, quemados, enterrados vivos o asesinados a sangre fría. Una tercera parte de las casas de la ciudad fueron quemadas y más de 20.000 mujeres fueron violadas de las formas más depravadas y salvajes que te puedes imaginar. Los occidentales que estaban en la ciudad presenciaron crímenes sexuales de una intensidad sin precedentes. John Reif, también conocido como el Oscar Schindler de Nankín, fue una de las personas que hizo estas denuncias, quien a pesar de su carné nazi impulsó la zona de seguridad y salvó a centenares y centenares de personas. Reif refugió en el jardín de su mansión a más de 600 supervivientes de la invasión. El alemán vio a mujeres a quienes les cortaron los senos antes o después de ser violadas. Muchas agresiones sexuales se cometieron ante las familias horrorizadas de las víctimas. También conoció casos de niñas de 7 años o mujeres de más de 76, víctimas de depredadores sexuales, quienes solían actuar en grupo. Imagina lo retorcido de aquel acto, cuando una persona que está a favor del holocausto queda completamente horrorizada. Uno de los eventos más atroces fue el concurso entre Toshiaki Mukai y Tsuyoshi Noda del ejército japonés, el cual consistía en una competencia por ver quién decapitaba primero a 100 personas con una katana, evento que fue cubierto por los periódicos japoneses como una competencia deportiva. Este puesto no va solo para una fotografía, sino para las muchas que fueron tomadas durante aquel horrible suceso. Este es Otto Warmbier, un estudiante de 21 años de la Universidad de Virginia, quien a principios de 2016 debía irse a Hong Kong como parte de un programa de estudios en el extranjero. Sin embargo, antes de llegar a Hong Kong, Otto tenía planeada hacer una parada y visitar un país un tanto inusual. Otto se decidió a hacerse unas vacaciones y pasar el año nuevo en la República Popular Democrática de Corea, mejor conocida como Corea del Norte. Otto aterrizó a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, el 29 de diciembre de 2015. Su grupo de turistas incluían a otros 10 jóvenes ciudadanos americanos, quienes a pesar del lugar hostil y abrumante en donde se encontraban, recuerdan haber estado emocionados y sentir un ambiente de alegría. Teniendo en cuenta la dictadura extrema y el control del país norcoreano, no es de ninguna sorpresa que todos los turistas en el país son rígidamente vigilados por las autoridades del gobierno de Corea del Norte.
Pero debido a que nos encontramos en diciembre, en plena víspera de Año Nuevo, el régimen quería mostrarle a sus invitados que ellos festejan tanto como cualquier otro país, por lo que le suministraban al hotel para extranjeros una gran cantidad de alcohol. Los turistas recuerdan haber bebido fuertemente y festejado hasta altas horas de la noche, mientras se hospedaban en el Hotel Internacional de Jean Gadot, el único hotel en el país que está hecho específicamente para los extranjeros, y que por lo tanto no se le aplican tantas reglas estrictas. Sin embargo, sí hay un piso en el hotel al cual los turistas tienen altamente prohibido el paso. El famoso quinto piso secreto es un piso exclusivo para el personal del hotel, en el cual ningún extranjero puede poner pie. A diferencia de los demás pisos, el quinto piso, como puedes ver en las imágenes, no es para nada lujoso. Cuenta con pocas luces, un piso alisado de cemento y paredes pintadas de un gris uniforme. Lo único llamativo de este sombrío piso son sus carteles de propaganda política que dan color a las paredes. La existencia de este piso ha creado un tipo de reto para las personas que visitan a este hotel. Ya sea tomar fotos, dar un pequeño vistazo o recorrer todo el piso. Aquellos que son descubiertos usualmente solo reciben una advertencia o en casos mayores acaban con sus teléfonos confiscados, pero nada más de allí. Pero a las exactamente 1:57 de la mañana del 1 de enero de 2016, un hombre, supuestamente Otto Warmbier, fue captado por las cámaras del hotel irrumpiendo en el quinto piso y bajando uno de los carteles de propaganda política para supuestamente robarlo, pero arrepentirse en el último segundo. Tan solo unas horas después de esto, mientras esperaba su avión en el aeropuerto de Corea del Norte, Otto Warmbier fue detenido por las autoridades de Corea del Norte sin dársele ninguna explicación en el momento. Tras haberlo mantenido detenido por 6 semanas, finalmente se le anunció a Otto que estaba siendo detenido por intentar robar un cartel del hotel, a pesar de que, según el testimonio del grupo con el que él andaba, Otto nunca entró a ese piso esa noche en el hotel. A pesar de esto, el gobierno norcoreano siguió con el juicio. Todo el juicio fue un show para los noticieros norcoreanos. Otto fue obligado a leer una confesión en la que admitía haber intentado robar el cartel, pues se le prometió que, si lo hacía, iba a ser soltado libre y exonerado del crimen. For your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Sin embargo, las promesas no se cumplieron y Otto fue condenado a 15 años de trabajo forzado. Estados Unidos realizó constantemente esfuerzos diplomáticos para buscar la liberación de Otto, y finalmente el 12 de junio de 2017, tras 1 año y medio, Otto fue puesto en libertad. Sin embargo, cuando fue enviado a Estados Unidos, todos quedarían horrorizados. Otto se encontraba con daño cerebral severo, ciego, sordo y en un estado vegetal. El gobierno de Corea del Norte aseguró que Otto se encontraba en coma por haber contraído botulismo poco después de su juicio, probablemente como resultado de haber ingerido comida mal enlatada. Esto era muy cuestionable, pues como aseguró el paramédico que atendió a Otto, sus órganos y su cuerpo se encontraban en muy buena condición para una persona que supuestamente tuvo botulismo por más de 1 año. Con la esperanza perdida y su hijo en un estado de sufrimiento constante, los padres Warmbier tomaron la devastadora decisión de desconectar el tubo de respiración de Otto. Otto falleció el 19 de junio de 2017 y su historia quedará recordada como uno de los ejemplos más horribles de las atrocidades cometidas por el régimen de Kim Jong-un. La foto que estás viendo en pantalla fue tomada en la primera aparición pública de Otto tras haber sido detenido. En esta, se le ve pidiendo la clemencia del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ver esta foto de Otto clamando por piedad, sabiendo que no tendría ninguna, es simplemente desgarrador.